La vida del monarca en imágenes. Los pintores de Alfonso X nos han transmitido en sus códices multitud de imágenes del monarca. La mayoría de ellas responde a representaciones convencionales. En algunos de ellos también se representan aspectos biográficos del rey, que él mismo cuenta en primera persona. Enfermedad de doña Beatriz en Cuenca. Beatriz en la cama, con la cabeza cubierta por una cofia, solicita que le traigan la imagen de metal que tanto venera. Una doncella le muestra la imagen. La reina ya curada, vestida con sus galas y con corona, cae postrada, agradeciéndole a la Virgen el beneficio recibido. Resurrección de doña Berenguela. Alfonso vuelve a ser testigo de un hecho extraordinario ocurrido en Toledo: la resurrección de su hermana Berenguela. Lo cuenta en la cantiga 122. Al nacer la niña, su madre dispuso que fuera criada para ingresarla en las huelgas. Un día su ama la encontró muerta y se lo comunicó a la reina. Ésta la hizo conducir a la capilla de Santa María del Alcázar, donde había una imagen de la Virgen mandada pintar por Alfonso VIII y restaurada por orden de Fernando III. Depositado el cuerpo de la infantita a los pies de la Virgen, la reina ordenó que se cerrara con llave la puerta de la capilla, mientras que ella quedó arrodillada ante la puerta suplicando por su hija. De pronto se oyó sollozar a ésta, y al abrir la puerta la encontraron viva. Entonces la reina, cogiéndola en brazos, dio gracias a la Virgen. A continuación, Beatriz llevó a su hija hasta el monasterio burgalés e hizo entrega de la niña. Enfermedades del rey. El monarca sufrió una gravísima enfermedad en Vitoria. Los hechos debieron suceder entre el verano de 1276 y la primavera de 1277. En la primera escena podemos contemplar al monarca en el lecho de dolor, mientras que un servidor le da aire con un hermoso abanico plumeado. En el lateral, los físicos intercambian opiniones sobre el diagnóstico. El del gorro puntiagudo debe ser Abraham ibn Waqar, el médico judío de Alfonso X. A continuación, se representa cómo los físicos querían ponerle paños calientes y el rey los rechaza. En este caso no figura Abraham, porque un judío podía recetar medicinas, pero no las podía aplicar a un cristiano. En un lateral vemos a dos personas llorando. El rey manda que le traigan el libro de las cantigas, que él había hecho en honor de Santa María. Un sacerdote le muestra el códice. Detrás de éste, los miembros del séquito real abren el libro y lo colocan sobre el lugar donde tenía el dolor, mientras que todos permanecían expectantes. El rey fue entonces curado y no sintió dolor alguno. A continuación, el monarca dio las gracias a la Virgen. La última imagen nos muestra cómo todos alaban a Santa María, poniendo algunos el rostro en la tierra. En la cantiga 235 se alude a las 4 enfermedades graves que aquejaron al monarca: Requena, Montpellier, Vitoria y Valladolid. El hecho del imperio. El rey enfermó en Montpellier. Al regresar a tierras de Castilla, diciembre de 1275, el monarca recibe el homenaje de sus vasallos. Vemos a Alfonso cubierto con un amplio sombrero y rodeado de su séquito. Se identifica al monarca porque recibe el Omnium Manuale de uno de sus vasallos, y de una manera muy emblemática se dispone la figura de un rey de armas y su pendón al fondo. El grupo del monarca muestra en sus ropas tabardos y garnachas, y en sus cabalgaduras mulas con cascabeles que vienen de viaje. Castigo de los enemigos. La escena tiene lugar en un espacio público abierto, posiblemente una plaza. En el centro, el busto de un hombre con las manos atadas arde, mientras que a ambos lados se disponen sendos grupos de personas que horrorizadas contemplan la hoguera. Alfonso X lúdico. El monarca, gran aficionado al juego del ajedrez, es representado en varias ocasiones practicándolo. Lo vemos aquí disponiéndose a jugar en el tablero de los escaques y de las tablas que se juega por la astronomía. El rey cazador.
La cantiga nos muestra a Alfonso cazando en el río Henares, en un lugar entre Madrid y Guadalajara. En la primera viñeta vemos como el monarca, rodeado de halconeros, lanza su halcón para cazar una garza real. La siguiente, la garza vuela. A continuación, cae con el ala rota por el picotazo del azor, mientras que éste, después del ataque, asciende hacia lo alto. En la tercera viñeta, el rey clama porque alguien vaya a recoger la presa. Su séquito se arremolina en torno, expectante sobre quién se arriesga a entrar a las aguas en busca de la pieza. Uno señala con el dedo que ya hay un hombre en el río. La cuarta escena nos muestra a este hombre con la garza en la mano luchando por salir del río. Gracias al favor de la Virgen, nuestro hombre va saliendo del río. Esta escena no corresponde a la quinta viñeta, sino a la sexta, aplicándose aquí un criterio de composición, de disponer las imágenes temáticamente y no como secuencia narrativa. La columna izquierda se reserva a las escenas en las que está el rey, mientras que las del río se disponen en la de la derecha. La última escena contempla cómo el hombre entrega la presa al monarca. La imagen nos permite ver con todo detalle el grupo de caza del monarca. Alfonso, montado en una mula, aparece a la vista de todos como rey, por los siguientes atributos: su indumentaria de color púrpura con botonadura de oro y espuelas del mismo metal, el capiello con las armas reales, la mula con una silla de oro al igual que sus arreos. El monarca y sus amoríos. La imagen representa al monarca, barbado, en su capilla encomendándose a la Virgen y rechazando los amores pecaminosos, representados por dos bellas damas que son conducidas por el diablo. No distan mucho de las cortesanas que abrazan al lujurioso en la cantiga 137. Sus favores, como vemos en la ilustración, ha de pagarlos. El escenario es un barrio de mala nota, donde las cortesanas se asoman a las ventanas de los prostíbulos. En contraste, también se nos presentan imágenes más expresivas del acto amoroso, pero siempre y cuando corresponda a una pareja consagrada por el matrimonio. Así podemos ver a los jóvenes que después de la boda os deitaron amos se feceron como faz novio a novia en solaz. Aunque el monarca evita señalarse con su propio nombre, es indudable que el representado en estas dos viñetas es el mismo Alfonso en persona. En ambos folios figura el rey jugando al ajedrez, sentado indolentemente ante un tablero con una joven de aspecto recatado y tierno. Por contraste, la otra imagen nos muestra al monarca contemplando a dos mujeres muy escotadas y con ropas transparentes. Una mano, censora, ha frotado los escotes. La piedad del monarca. El rey centra su devoción por la Virgen en cada una de las cantigas y sus ilustraciones. Alfonso muestra las bondades de María y no duda en cantar, bailar o declamar en su honor. Las ilustraciones a este respecto son numerosísimas. El protagonismo mariano se representa en la vara de Jesé. De las 6 viñetas que ilustran la cantiga, una nos muestra a Alfonso devotamente arrodillado ante la imagen de Jesé y la vara que nace de él. Se trata de una idea del Nuevo Testamento, al tratar de la genealogía humana de Cristo, que tiene su fundamento en la profecía de Isaías. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. La interpretación de San Jerónimo convirtió la vara en virga, que ciertamente significa vara, pero también virgen, con lo que sale una vara, que es la Virgen, y de ella un retoño, que es Jesús. Otro aspecto de la piedad del monarca se manifiesta en el amor que tiene por sus relicarios, ocupándose personalmente de su custodia y cuidado. La cantiga 257 aborda este tema. La ilustración, como tantas otras de este códice, está inacabada. Falta el detalle de los rostros, incluso una viñeta completa. La cantiga narra cómo el rey, al partir para Castilla,
se ocupó de guardar sus relicarios de Sevilla. A su vuelta, se encontró que sólo habían permanecido intactos los que correspondían a reliquias de la Virgen. Los hombres y las leyes. Algunas circunstancias legales de los hombres del siglo XIII. La lid como resolución de las acusaciones. Según las partidas, lid es una manera de prueba que hacían antiguamente los hombres para defenderse mediante las armas de aquel que los retaba. Si se trataba de caballeros, estos se defendían con las armas, generalmente en torneo. Para los habitantes de las villas, la lid se hacía a pie y con bastones. Los contratos. Cuando los contratos se hacían entre personas de diversa religión, el escribano debía ser de la religión de quien se obliga y promete a la otra parte contratante. Puede verse en la imagen dos orfebres judíos vendiendo su mercancía a dos compradores cristianos. Un tercer judío, en primer término, toma nota como escribano. Un escribano da fe, mediante juramento, sobre un documento perdido. En la primera imagen el escribano muestra ante el juez que ha perdido el documento en un incendio. La segunda imagen nos muestra al escribano jurando sobre el libro que sostiene el juez en sus rodillas. Deberes de los hijos y hermanos. Los gastos que se hacen con la familia por caridad no se pueden cobrar, salvo que los padres lo hayan aceptado por su cuenta. En la escena vemos al padre enfermo en la cama. A su lado se encuentra su mujer. Un médico con una ampolla le atiende, mientras que los dos hijos contemplan lo que está sucediendo. Abajo vemos al padre ya curado. Todavía se apoya en un bastón. Detrás, su mujer. Sus hijos, que seguramente pagaron los gastos, parecen reclamarlos ante el juez. De los procuradores. Un grupo de personas que forman una corporación delega en uno de sus miembros para recuperar una prenda o fianza entregada por ellos. En la imagen vemos cómo un miembro de la corporación regresa trayendo la prenda que ha servido de fianza, en este caso, un caballo. De las servidumbres entre las casas de una población. Las nuevas casas pueden permitir que haya luz, miradores, conducción de aguas, etc. Aquí vemos a dos personas contemplando desde su vivienda si la casa que se construye a su lado guarda las normas a este respecto. Sobre la tala de los árboles. Quien comenzara a talar un árbol y no concluyese su tarea, y luego viniese otro leñador que la terminase, no tiene derecho a reclamar nada. En la imagen vemos al segundo leñador trabajando, mientras que el primero permanece ocioso. Un testigo informa al rey que actúa como juez sobre lo sucedido. Sobre el derecho de captación de agua. Cualquiera puede captar agua procedente de aljibe, fuente, alberca o río y conducirla a su propiedad. Para ello tiene autorización para obrar con ladrillos, piedra u otro material, siempre que no quede perjudicado el propietario de dicha propiedad. En la ilustración están los dos contendientes, mientras que se completa la imagen con la fuente, la acequia con su aljibe y la rueda para el riego. El frutal sobre la huerta de un vecino. Si un árbol tuviese sus ramas sobre la finca de un vecino, el dueño de ésta tiene derecho a la mitad de los frutos del árbol. Si el dueño no quisiera entregar estos frutos, tendrá que talar las ramas. En la imagen vemos a los litigantes ante el juez, mientras que en el fondo contemplamos el árbol de la disputa. Sobre el engaño mutuo.
un judío y un cristiano tratan de engañarse con la compra de un vaso de plata mala. Judíos y moros deben vender en tienda de la alcacería. En la imagen, dos judíos trabajando en sus tiendas, una dedicada a la venta de telas, la otra es un obrador de orfebrería. No se puede construir molinos en tierras de propiedad ajena. En la imagen, dos litigantes aparecen ante el juez. Uno de ellos denuncia que el otro está construyendo un molino en sus tierras. Sobre las arras de la mujer. La imagen muestra cómo el marido entrega las arras a su mujer. Abajo presenciamos cómo la mujer se presenta ante el juez necesitada de disponer de las arras. Le acompañan sus hijos, porque no puede enajenarlas si perjudica a estos. De los pesos y medidas. El control de pesas y medidas era una de las mayores preocupaciones de las autoridades municipales. Vemos aquí una escena en la tienda de un cambiador. Los productos debían cumplir con el peso estipulado. El funcionario no podía entrar en el horno a pesar el pan, sino ante la puerta de la panadería. Así aparece en la ilustración. Subvención regia al bautismo de moros y cristianos. Contemplamos en esta imagen cómo un moro es bautizado en presencia de los padrinos. La citación judicial. Las citaciones podían realizarse por una comunicación escrita o verbal. Transcurrido el plazo, si el citado no se presentaba, era declarado en rebeldía. En la imagen vemos cómo el juez envía a un alguacil a una persona que se encuentra trabajando en la puerta de su casa. Prisión. Las leyes se encargaban de la custodia de los delincuentes en las cárceles. Las torres, como la que aquí vemos reproducida, eran espacios muy idóneos para ello. Dos presos en la cárcel son vigilados por un soldado armado. Dependiendo de la peligrosidad de los presos y para evitar su fuga, solían sujetarles los pies a cepos de madera. Juramento del demandante. A los denunciantes se les exigía juramento sobre la veracidad de su acusación o demanda. En la imagen se representa al demandante de rodillas prestando juramento sobre el libro abierto y un crucifijo, colocados ambos sobre una mesa. La ceremonia tiene lugar ante el juez y en presencia de un testigo. La captura de los delincuentes y malhechores. Dos peregrinos son detenidos acusados de robo.